Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Todo lo que un transportista de combustible y gas debe cumplir. QR, GPS, CIRAP y Anexo 30. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por el ponente, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma se podrá visualizar y darle respuesta. Me complace presentarles al licenciado Emanuel López. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito comercial, de los cuales 10 se han desarrollado en el sector gasolinero. Actualmente se desempeña como director de expansión y alianzas en Nexus Fuel, donde lidera la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de alianzas estratégicas en México y el extranjero. A lo largo de su trayectoria ha impulsado proyectos de innovación y crecimiento para estaciones de servicio, distribuidoras, comercializadoras, fleteras y gaseras, consolidando a Nexus Fuel como un referente tecnológico en la industria energética. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con un diplomado en alta dirección por CETIS Tijuana. Sin más preámbulo, cedo la palabra al especialista. Muchísimas gracias. Creo que me escuchan bien ahí, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación. Es un honor esta invitación y bueno, un placer poder traerles un poco de información acerca de este tema pues tan importante, tan nuevo. Bueno, en algunos casos, ahorita platicaremos de ello, pero que creo que es muy relevante el poder estar actualizados acerca de estos temas regulatorios y en el que sé que muchos transportistas hoy en día están teniendo dudas de cómo cumplir, qué tanto tienen que hacer, cuándo tienen que cumplirlo y cuál sería una forma, digamos, más práctica de llevar todo el cumplimiento en orden. Me presento nuevamente, muchísimas gracias. Mi nombre es Emanuel López y como comentaban, soy parte del equipo de Nexus Fuel y la intención de esta reunión, de este webinar, es poder llevarles la información importante y puntual que tienen que conocer acerca de, el tema de transportes. ¿Qué es lo que deben cumplir? ¿Qué deben considerar aquellos que tienen permiso de distribución o transporte de combustibles o gas? ¿Sale? Encontramos varios términos o varios puntos a cumplir. Importante, mencionaban ahorita que al finalizar la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Es muy importante que al hacer su pregunta al final recuerden ponerles el signo de interrogación para que nos aparezca como pregunta y podamos responder, ¿sí? En esta sesión vamos a hablar de algunos puntos, algunos que ya estaban en regulación desde hace tiempo, como es el anexo 30, donde hablamos de los archivos volumétricos, qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene contemplado, el dictamen del anexo 30, pero también la nueva disposición que entró en vigor este 23 de septiembre, en donde en el Diario Oficial de la Federación nos hacen saber que las empresas con permiso o los permisionarios transportistas o distribuidores tienen unas nuevas obligaciones, hablando del código QR, un balizado QR, hablando del GPS y la información que vamos a tener que compartir a CIRAC. Dentro de esta presentación vamos a hablar un poco del contexto, del por qué nos llevan a este punto, de qué es lo que tenemos que cumplir y lo más importante, cómo podemos cumplirlo, que yo creo que todo el mundo está aquí para saber cómo poder cumplir con estas diferentes obligaciones, ¿no? Así que iniciamos. Bien, un poquito del contexto acerca de el por qué nos han llevado a estas regulaciones, por qué la autoridad está buscando poder tener un control más detallado. Bueno, en esta presentación, justo uno de los puntos con los que quería iniciar es, pues, dando un contexto y la justificación que la autoridad nos pone. Y primero es poder llevar un control fiscal, operativo. Y bueno, esto debido a que la autoridad necesita llevar un control de todos los movimientos que se están realizando en la cadena de suministro.
Recordemos que desde hace años se está buscando tener un mayor detalle o un detalle minucioso acerca de todo el combustible que llega, cómo se almacena, quién lo comercializa, quién lo transporta, a qué expendio o autoconsumo llega. Bueno, tanto así que en el tema de expendios, por ejemplo, sabemos que tenemos que llevar un registro de ventas detallada, ticket por ticket. Aunque hoy tenemos una ventaja, se puede hacer una factura global, ¿no? Todos aquellos que están relacionados con estaciones de servicio estarán familiarizados con este tema. Pues bueno, esta misma regulación es la que nos lleva a tener un control más detallado también en transportes. Y en esta ocasión vamos a hablar de aquel transporte que es terrestre, vaya, no por ductos. Los ductos en este momento no entran dentro de estas obligaciones, ¿sí? Pero bueno, en cuanto al contexto, es muy importante mencionar que estas obligaciones no son de la noche a la mañana. Es muy importante mencionar que parte de ellas están, vaya, desde 2022 y que la autoridad ha dado un tiempo pertinente. Sin embargo, hoy empiezan a ser más sonadas o más importantes para algunos grupos, ya que empiezan a tener algunas multas. Y bueno, creo que la mayoría queremos evitar llegar a ese punto, ¿no? Tener multas. Entonces, parte de eso es lo que busca la autoridad hoy. Uno de los puntos importantes que la autoridad está buscando eliminar o controlar es justo el mercado ilícito de combustibles. Con la trazabilidad busca tener un registro formal de cada uno de los transportes que van a estar relacionados obviamente a una venta de combustible. Además de que hoy en día los mecanismos de identificación de las unidades no era claro. Y bueno, como hemos escuchado seguramente en noticias, han ocurrido diferentes percances o accidentes a lo largo del país y lo que está buscando es tener una forma de identificar cada uno de esos vehículos que en primera tendrían que estar registrados y en segunda tendrían que tener un registro acerca de lo que están transportando. Entonces, bueno, parte de eso nos lleva a la trazabilidad de cada uno de los viajes. Si bien anteriormente nos solicitaban ya tener algunos documentos, uno de ellos es la carta aporte, que es la cual, o el documento que nos permitía tener esa, o ese permiso para poder transportar el combustible. La realidad es que la autoridad hoy busca todavía tener más detalle y poder gestionar la información que tenemos tanto en carta aporte como archivos volumétricos y ahora la información que compartiremos a CIRAC, que es proveniente del GPS, también incluyendo la parte del QR. Vamos a detallar un poquito esto más adelante. Como les decía, la necesidad de tener esta trazabilidad logística y fiscal se va a basar en las diferentes regulaciones, en regulaciones que ya estaban aplicadas desde 2022 y bueno, estas nuevas regulaciones que tenemos ahora con el GPS. Hemos escuchado mucho acerca del cumplimiento del QR, porque es uno de los primeros puntos que nos va a poner la autoridad. Estos primeros puntos son tener, obviamente, dada de alta la información de las unidades o tu patio vehicular. Y bueno, sobre estos vehículos que tenemos dados de alta, la idea es que podamos obtener un identificador. Este identificador tendremos que ponerlo en cada una de las unidades. Es muy importante que más adelante veamos las fechas, porque si ustedes ya recibieron ese código QR, el tiempo empieza a correr. A partir de que ustedes reciben el QR, la autoridad espera ya poder tener un registro de tu trazabilidad e identificación de cada una de las unidades. Es importante que en este momento puedan verificar que la información que tienen registrada de su patio vehicular, de todas sus unidades, esté, lista y actualizada. Ahora, uno de los puntos por los cuales se llega a buscar tener mayor trazabilidad y tener mayor información y más detalle es porque algunos cumplimientos que se tuvieron que haber hecho desde hace años no estaban siendo realizados. Y el ejemplo claro es la parte del anexo 30. Hoy, a nosotros, por ejemplo, en Nexus Fuel, nos llega varios casos en los que no sabían los transportistas que tenían que cumplir con sus archivos volumétricos. ¿Y cómo se enteran? Bueno, pues se enteraron porque de repente
ya recibieron una multa. Y aquí en uno de los puntos de la presentación les comento que, pues bueno, las multas van de 33,000 de 33,000 a 36,000 y hemos visto de 39,000. Entonces, pues en ese momento es cuando ya nos dicen, oye, ¿por qué tengo esta multa? ¿Qué es lo que tengo que cubrir? ¿Cómo cumplirlo? ¿Qué pasa con los archivos anteriores? ¿Sí? Y bueno, recordemos que el desconocimiento de esas obligaciones no nos exime, dice la autoridad, de tener que cumplir con las obligaciones que se tienen. Por eso es importante mantenernos actualizados y bueno, agradecemos estos foros en donde varios participantes buscamos llevarte la información, pues vaya, hasta tu oficina, ¿no? Y que puedas conocer cuáles son esas obligaciones que sí pueden impactar tu operación, no únicamente a nivel de multas, sino en temas como una cancelación de los sellos fiscales, en donde tu operación sí podría verse afectada más allá de la multa que tendrías que pagar. Entonces, bueno, estas deficiencias hacen que la autoridad busque poner más detalles, más control acerca de tu operación y de ese trazado, ¿no? De cómo está funcionando tu empresa transportista o el permiso que solicitaste en su momento. Ahora bien, en cuanto al contexto normativo y cambio institucional, seguramente muchos de ustedes ya escucharon que anteriormente, hace algunas semanas, se recibió la actualización en el Diario Oficial de la Federación. Esta actualización proveniente de la CNE, anteriormente la CRE, nos hablaba de nuevas obligaciones que debían cumplir los transportistas. Y repito, hasta ahorita, quienes están obligados a llevar este cumplimiento son aquellos que son transportes como autotanques, tractocamiones, semirremolques y bueno, excluimos principalmente a los ductos. Hoy quien transporte por ductos no lleva estas obligaciones, por lo menos no hasta este momento. No hay alguna información de cómo podrían cumplir ellos, pero bueno, hoy están exentos de esto. ¿Qué es lo que nos dice esta actualización? Bueno, la actualización que se realizó el 23 de septiembre de 2025, o sea, hace algunas semanas, nos habla de que, pues bueno, las nuevas obligaciones que tienen ustedes como permisionarios de transportes es primero tener un QR balizado. Bueno, el balizado de QR. ¿Qué es esto? Bueno, pues un QR que la propia CNE te va a otorgar por cada uno de los vehículos que tengamos registrados. Este QR va a tener que aplicarse en tus unidades bajo ciertas especificaciones y vamos a hablar y detallar un poco de ello más adelante. Recuerden que todo esto de lo que estamos hablando ustedes lo pueden encontrar directamente en el Diario Oficial de la Federación, pero bueno, sabemos que es un documento bastante extenso. La idea aquí es poder resumírselos un poco y que sepan cuáles son los puntos principales a cumplir. Pero es importante que también estén al tanto de estos documentos para saber pues todo el detalle y saber las especificaciones. Pero bien, hablábamos acerca del código QR que tiene que estar balizado en tus unidades. También tienen que contar con un sistema GPS. Esto para poder llevar el rastreo y monitoreo de todas las unidades y cada uno de sus viajes. Este sistema GPS tiene que cumplir con ciertas características que también les vamos a detallar más adelante, pero una de las informaciones importantes es que requiere tener un acceso que tú le proporciones a la autoridad, ¿sí? Es decir, un acceso mediante la cual la autoridad pueda revisar cada uno de los viajes de tus múltiples unidades, que sepa en todo momento en dónde están. Y aquí hay varios temas a tratar. Uno, que tus unidades tienen que tener diferentes estatus, desde el momento en que se encuentran en tu patio hasta cuando inician un viaje, o bien esas fallas o desconexiones que puedan existir también deben reportarse para que la autoridad sepa que si está parado, pues se encuentra o en tu patio o en taller de mantenimiento o por alguna falla mecánica, no necesariamente porque está en viaje. Es importante que nosotros sepamos eso, ya que va a ser relevante para la hora que tú selecciones un proveedor de GPS, que cumpla con todas estas características y que sepa qué información es la que se va a tener que compartir a la autoridad. Ahora, también nos pide que compartamos información directamente a CIRAC. Hasta el día de hoy,
no tenemos un portal en el cual podamos observar cómo se va a transmitir esa información, ¿sí? De hecho, los tiempos estamos, yo creo que justo, se suponía que el día de ayer ya todos tendrían que haber recibido su código QR, y ese código QR tienen 20 días para poder balizarlo en sus unidades, al igual que el GPS, tienen ese tiempo para poder instalarlo en cada una de sus unidades. Ese GPS tiene que reportar información que ustedes van a llevar a CIRAC. ¿Cómo? Bueno, actualmente no está el portal listo para llevar la información, así que desconocemos si va a ser mediante un formulario como como está escrito hoy, y en ese formulario ustedes tengan que registrar el movimiento de cada viaje que haga sus unidades, o bien que nos permita subir un archivo JSON, igual que los volumétricos, haciendo un resumen de todos los viajes que tengas programados o registrados, mejor dicho, dentro de tu operación. Y bueno, obviamente que están registrados en el GPS. Entonces, esto es importante. Hay cosas que aún no están descritas y tenemos que estar al tanto de ellas, ¿sale? Ahora, toda esta información tiene que estar ligada a lo que nosotros estamos reportando en los archivos volumétricos mensuales y los diarios, en los cuales se tendrían que estar representando cada uno de los viajes. Recordemos que como transportista, tú no eres dueño del combustible, tú estás dando un servicio de transporte. Sin embargo, en el servicio de transporte tú tienes que declarar el combustible y la cantidad de combustible que estás transportando. Parte de ello es con lo que se generan los archivos volumétricos de una fletera. Ahora, estos movimientos tienen que estar reflejados y alineados a lo que está reportando a CIRAC por la información que se genere dentro de tu GPS. Veo varias preguntas por ahí. Recordemos que con el signo de interrogación nos van a aparecer como preguntas, así que es muy importante que puedan marcar el signo de interrogación, y al finalizar la presentación nos vamos a dedicar a responder las preguntas que tengamos por aquí. Ahora, como les comentaba, los permisionarios deben de cumplir tres principales actividades o funciones con la actualización que se realizó en el Diario Oficial de la Federación. Hablábamos ahorita, y resumiéndolas, son el código QR, la integración o operación mediante un sistema GPS y la información que se tiene que enviar a CIRAC. Esos tres son los nuevos puntos que nos están obligando a llevar a cabo en tiempo inmediato prácticamente. Esta presentación la armábamos desde que tuvimos la actualización. Sin embargo, para la fecha en la que estamos presentando, hoy día 15, ya tendrían que haber recibido sus códigos QR, así que tendrían ya que tener elegido a su proveedor, quien va a ayudarles a tener los stickers o los impresos, mejor dicho, del QR para balizar sus unidades y también su sistema GPS. Pero recordemos que además de tener esa información y poder generarla y enviarla a CIRAC, es importante recordar que tenemos vigente ya una obligación en cuanto al anexo 30, y este es el cumplimiento de tus archivos mensuales y un dictamen. Es decir, empezamos a desglosar qué es todo lo que deben cumplir. El balizado QR para tus unidades, el sistema GPS que te permita ver la información en tiempo real y que le permita tener un acceso a la autoridad, la información que vamos a estar reportando a CIRAC, ¿sí? En el formato que nos lo solicite, ya sea un formulario o bajo un archivo. Pero también tenemos solicitudes anteriores. Tenemos los archivos volumétricos mensuales de 2022 a la fecha. Obviamente, si tu fletera empezó a operar posterior al 22, pues a partir de su inicio de operaciones, cuando va a empezar a generar la información. Los archivos mensuales, los archivos diarios, que al igual que en las demás empresas, pues es una obligación. Sin embargo, hoy no te dicen dónde debes depositar esa información hasta que llega el momento de alguna auditoría, pero tienes que tener la lista. Y algo importante, parte del anexo 30 nos habla de tener un sistema volumétrico. No únicamente se trata de generar los archivos mensuales. Seguramente por internet has encontrado varias publicaciones de proveedores o personas que te dicen, yo te genero los archivos mensuales. Y sí, por el momento te ha ayudado a cumplir hasta cierto punto, pero la estructura quizás no es la correcta y la información no es la correcta, ya que dentro de la estructura posiblemente no venga la información
del volumétrico que los está realizando. Si la autoridad en algún momento hace alguna revisión de tus archivos, pues se va a dar cuenta de que no está completo. Y además, si nada más generaste los archivos, pero no tienes un control volumétrico, pues no vas a poder llegar a un dictamen de anexo 30. Tú tendrías que contratar a un verificador que te ayude a revisar tu sistema volumétrico y con eso obtener un dictamen que también tenemos que proporcionar a la autoridad y bueno, con eso tenemos el cumplimiento por lo menos de este 2025. Seguramente muchos de quienes no tienen un control volumétrico no generaron ese dictamen de 2000 o bueno, de años anteriores. Si nos vamos a más detalle, hablemos de las fechas específicas que nos da la autoridad con esta actualización del Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son las fechas importantes y que debemos estar considerando? Primero, esta publicación entra en vigor el 23 de septiembre de este año. Ustedes pueden entrar directamente a internet y en Google buscan Diario Oficial de la Federación. Y bueno, la actualización que tenemos el 23 de septiembre nos habla de estas nuevas obligaciones para ustedes, permisionarios transportistas. La notificación del QR, ya sea por la CNE o el portal de la OP, bueno, ese tiene que ser el 23, perdón, a más tardar el 14 de octubre, es decir, el día de ayer. Así que quienes tienen sus vehículos registrados ya ante la CNE y actualizados, tendrían ya que haber recibido sus códigos QR. Es importante y aquí sí quiero hacer mucho énfasis. Si ustedes ya recibieron sus códigos QR y no lo han revisado para la autoridad, eso ya significa que ustedes se dieron por enterados. ¿Sí? Al siguiente día de habérselos enviado, para ellos es que ya están enterados. Entonces, a partir de ahí empieza a correr el tiempo para que ustedes tengan el cumplimiento. ¿Sí? Y bueno, tenemos hasta el 11 de noviembre para ya tener la instalación del código QR en cada una de las unidades que tengamos dadas de alta ante la CNE. Ahora, el registro en CIRAP y activación en GPS es la misma. De hecho, tenemos hasta el 11 de noviembre para empezar a cumplir, ¿sí? Con el envío de información y con tener la información del GPS que nos permita llevar la trazabilidad de cada una de las unidades. Aquí hay algo importante y bueno, ustedes sabrán, porque lo hemos vivido durante muchos años en el sector, hay cosas que si bien nos estipulan o nos obligan, pues quedan todavía en una ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, la información de CIRAP, ¿cómo empezamos a reportarlas? Es importante mencionar que al no estar disponible aún el portal, pues no sabemos si va a ser un formulario, si nos va a permitir generar un archivo volumétrico. Vaya, ese desconocimiento seguramente no será resuelto durante estas semanas en alguna actualización donde ya nos empiecen a informar de qué manera vamos a compartir información. Hoy sí nos dicen qué información tenemos que presentar, más no el formato, más no cómo vamos a ingresar. Sabemos que es en el portal de CIRAC, ¿sí? Que es el portal en donde vamos a estar revisando o registrando información de cada uno de los viajes que se hagan. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de ello, de lo complejo que pudiera ser, pero qué opciones tenemos para facilitar ese registro del día a día. Y bueno, tenemos, bueno, esa tabla de las fechas, pueden tomarle captura a la pantalla o bien recuerden que la presentación se les va a compartir a todos para que puedan consultar las fechas que tenemos de vigencia. Vamos a detallar un poco cada uno de los puntos de las diferentes obligaciones que tenemos. Y el principal, el que todo mundo ha escuchado últimamente, pues es el QR balizado. Y aquí es muy importante mencionar que, vaya, no hay proveedor más que quien te va a hacer ese impreso que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque este QR te lo va a entregar la autoridad directamente en el portal de la OP. Te van a hacer llegar este QR. Este QR es un distintivo de o un identificador de cada una de las unidades y la idea es que, pues, al estar en el transcurso de un viaje, cada una de las unidades pueda ser identificadas por cualquier persona, ¿sí? Hablemos de autoridad o hablemos de público en general.
Y acá hay un tema importante. Nos han preguntado algunos clientes y nos dicen, oye, pues, ¿qué información es la que va a poder ver el público en general? ¿Y por qué la puede ver? Bueno, la puede ver porque la autoridad busca que público general, los ciudadanos, también puedan llevar un monitoreo de esas unidades, poder hacer un reporte y sin embargo, limita la información que ellos van a poder ver. Aquí yo les pongo los diferentes datos que contiene el QR, ¿sale? Sin embargo, público en general únicamente va a poder ver datos del inciso A al inciso G y nos dice que los datos de inciso A inciso G pues son datos generales, por ejemplo, el nombre del titular, el número del permiso, los productos autorizados a transportar, la vigencia del permiso, el estado operativo en el que se encuentra la unidad, las placas, la configuración vehicular, ¿sí? Y la aseguradora para corroborar que la póliza está vigente. Esa es la información que el público en general va a poder consultar. Únicamente al ver tu unidad, escanear el código QR, la información que le va a proporcionar es esta. Sin embargo, tenemos más datos dentro de ese código QR. Recordemos, el código es único por unidad, tal como lo tiene registrado ante la CNE. Ese vehículo, bueno, ya tiene los diferentes datos registrados y esos son los mismos datos que la autoridad va a poder consultar. La autoridad va a poder consultar de la A el inciso I, que además de los que vimos anteriormente, pues vamos a poder ver, bueno, la autoridad va a poder ver las rutas autorizadas, número de identificación vehicular, los datos del operador, folio de la carta aporte y la cantidad transportada. Es decir, necesitamos tener información relacionada del viaje, la carta aporte, ¿sí? Aquí es donde ya empezamos a ver que no necesitamos únicamente un GPS. Necesitamos tener un sistema que nos permita llevar el control de pues todos los viajes, el registro de cada uno de los viajes, del combustible que estás transportando, hacia dónde lo estás llevando. Y bueno, que esto permita el cumplimiento de la información que nos están solicitando. Eh, si actualmente ustedes operaran con un sistema GPS convencional, recordemos que pues este sistema GPS seguramente atiende a diferentes mercados o sectores, entonces no están especializados en esta información y sabemos que el sector energético es un sector muy específico, con reglas muy específicas, por eso es importante que corroboren que se pueda cumplir y que pueda ayudarles a tener esta trazabilidad de tener la información de cada uno de los viajes y la información de tu carta aporte, el número de permiso, del producto que estás por transportar. Y bueno, para esto, la autoridad nos pone algunas especificaciones. Ya te dice qué información tenemos que tener por cada unidad dentro del QR, pero las especificaciones del QR, ¿sí? Para que sean válidas y lo que nos obliga a tener, nos dice que, bueno, tiene que tener, en resumen, un material que sea resistente, legible. Y bueno, nos dice que dentro de las especificaciones técnicas, pues busca que sea un material reflectante, ¿sí? Aquí nos pone algunas normas que pueden compartir con sus proveedores. La recomendación es que busquen proveedores locales. Seguramente muchas de tus pipas o la mayoría de las pipas tienen algún diseño ya de tu empresa, de tu transportista. Con ellos podemos buscar el tener la información y el cumplimiento de lo que nos pide la autoridad. Es importante que este balizado dure por lo menos 5 años, es decir, que sea bastante resistente. Y bueno, muy importante, que las dimensiones y la ubicación de este balizado sea en donde la autoridad nos los está pidiendo. Y para eso hay una guía, dependiendo del tipo de transporte. Y en esa guía nos habla de la posición, los colores, tipografía, ¿sí? Y la posición en la que deben ir pegados. Algo importante también es que estos QR obviamente sean legibles y que puedan ser, legibles para los dispositivos móviles. Ustedes al momento de mandar a hacer o poner ya sus QRs en las unidades, verifiquen que ese QR realmente te está dando la información porque es lo primero que van a hacer. Como es una nueva obligación, consideren
o den por hecho que al estar ya en carretera, a partir del momento en que ya sea obligatorio, que sea la última fecha, para cumplir con él, pues la autoridad en carretera seguramente va a buscar hacer una lectura de tu QR. Primero, verificar que la traigan y segunda, hacer una lectura de ella y la información que arrojarles, pues bueno, va a ser como que el primer filtro, ¿no? Y evitemos tener algún problema con la autoridad cumpliendo con estas especificaciones, así que tiene que ser legible. Y como les comentaba, hay diferentes especificaciones dependiendo del tipo de transporte. Esta presentación, como les digo, se las voy a compartir. Este extracto que pongo en pantalla, bueno, es de la información que viene tal cual citada en el Diario Oficial de la Federación, en donde nos dice acerca del material, cómo debe ser la visibilidad, la resistencia del tipo de impreso, ¿sí? La durabilidad. Ojo, está pensado en que este material sea resistente a altas o bajas temperaturas, al tiempo, al sol, vaya, que esté visible en todo momento, ¿sí? Y también muy importante que se respete el diseño, tanto en dimensiones como en colores, porque bueno, hay colores específicos y tipografía que busca la autoridad estandarizar, ¿sí? En todas las unidades. Aquí, por ejemplo, bueno, en la pantalla anterior hablábamos acerca de las especificaciones y aquí vemos un ejemplo acerca de los QRs que le están otorgando a los que transportan petrolíferos. Y vemos los 4 tipos, nos habla del tractocamión, dónde debe ir pegado el QR. Por ejemplo, tenemos el primer QR o el ejemplo de la cabina, ¿no? En la puerta de la cabina. Y aquí nos han preguntado, oye, ¿yo puedo recorrer ese QR hacia atrás o en la cabina, no directamente en la puerta, porque ahí yo ya tengo el logotipo de mi empresa? Y la respuesta es, pues no. La realidad es que la autoridad ha sido muy clara y ha sido muy descriptiva en el cómo debe ser la colocación de este QR balizado. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la posición en la que tiene que ir cada QR dependiendo del transportista, los colores. De hecho, nos pone específicamente los códigos de color. Una vez que ustedes ya hayan encontrado a su proveedor, quien les va a hacer estos impresos de gran tamaño, tiene que corroborar que los colores sean exactamente el código que la autoridad nos está solicitando. En algunos casos, estos proveedores pudieran tener alguna modificación de colores dependiendo del tipo de máquina, tipo de tinta. Hay que buscar asegurar que cumplan con las dimensiones, tipografía y colores tal como nos los exige la autoridad. Bueno, aquí tenemos algunos descriptivos en imágenes. Les repito, esta presentación se les va a compartir, pero también la pueden encontrar directamente en el documento del Diario Oficial de la Federación. Ahí viene establecida esta información. Aquí, por ejemplo, hablamos del transporte de gas LP, ¿sí? Bueno, de igual manera nos habla acerca de los materiales con los que debe ser este impreso del QR, la visibilidad, la resistencia a temperaturas, la seguridad, la cantidad de QRs, y recordemos que esto va a depender del registro que tengas por cada unidad, ¿sí? Vemos las disposiciones, las medidas y exactamente en qué posición deben ir impresos y colocados. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, el color es diferente. Hablamos de que, bueno, en un Pantone diferente, tenemos que cumplir con las mismas reglas en una posición muy similar, tanto del tractocamión como del autotanque. Si podemos ver, pues bueno, tiene una posición diferente ya que la estructura de las unidades puede variar. El carro tanque también puede tener variaciones, pero la posición tiene que ser exactamente la misma. Y una pregunta que es muy común o que nos han hecho es, ¿qué pasa si ese carro tanque o el semirremolque, pues de repente lo pongo, no lo pongo? O si el mismo QR lo voy a utilizar tanto para el tractocamión como para el semirremolque. Y bueno, aquí es muy importante. ¿Por qué? Estos QRs te los va a dar la autoridad basado en el registro que tiene actual de tus unidades. Es decir, si nosotros tenemos registrado un tractocamión con un semirremolque, nos va a compartir los 2 códigos QR. Si nosotros, por operación,
ya hemos añadido un doble semirremolque, pues recordemos que no está registrado, entonces una de dos, o actualizas directamente tu unidad o toma en cuenta que ya no podría estar transportando. ¿Por qué? Porque, bueno, la autoridad busca que únicamente pueda estar en tránsito aquellas unidades tal cual fueron registradas en su portal. Por eso, antes de septiembre seguramente recibieron una notificación para poder actualizar todas tus unidades. La idea es que durante ese periodo pudieras actualizar las unidades que tiene disponibles con todos los aditamentos que tiene disponible esa unidad, ¿sí? Que también pudieras dar de baja las que no utilizas. Y bueno, algunos casos que veremos ahorita en donde hay empresas que ya no utilizan su permiso. Sin embargo, pues siguen dados de alta, ¿no? Y ahí hay algunas otras consecuencias más allá de no cumplir con el QR. Vamos a platicar un poco más de ello adelante. Pero bueno, seguimos y ahora vemos la parte de, perdón, creo que ese es el modalizado. Bueno, aquí tenemos la distribución y transporte por tractocamión de gas LP, ¿sí? Aquí, como vemos, tenemos otros colores. Cada color va a ser la forma de identificar de forma fácil, ¿sí? ¿Qué tipo vaya, qué tipo de unidad estamos viendo y qué es lo que pudiera estar transportando? Aquí algo interesante, por ejemplo, para la parte de gas, vemos que los vehículos de reparto también deben contar con un identificador, un código QR, tanto en la puerta como en la caja, ¿sí? Esas unidades que están transportando, que normalmente transportan pues en rutas comerciales o residenciales, así le queremos llamar, es importante que también los tengamos dados de alta. En el caso de gas, nos hemos dado cuenta por diferentes clientes que, bueno, no todas las unidades las tenían registradas y sabemos que se están sumando a estas nuevas regulaciones, por lo cual, pues se están aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que solicitar? Hay algunas ambigüedades todavía. En el caso de ellos, pues no tenían no tenían todas las unidades registradas o bien los permisos correspondientes para el transporte. Es importante acercarse a la autoridad. Actualmente estamos en un punto en el que tenemos que nosotros solicitar una aclaración, un escrito libre, en donde podamos solicitarle a la autoridad, vaya, que nos dé claridad acerca de nuestro caso. Es importante que dejemos un antecedente de todas estas dudas para que el día de mañana nosotros podamos, bueno, hablo de nosotros, pero es ustedes. Ustedes deben tener esa forma de poder respaldarse. Así que es muy importante que identifiquen qué tipo de permiso tienen, qué tipo de unidades tienen, si están actualizadas, si ya tienen su código QR y bueno, poder validar que el código QR es válido para tu unidad, es decir, que te den un código QR, uno para la parte del tractocamión como para el semirremolque o el remolque. Bien, aquí hablamos acerca del transporte petroquímicos, tenemos un color diferente, aquí nos presenta la disposición también de cómo van a estar instalados. Recordemos que son diferentes códigos QR, ¿sí? Ojo, me refiero a tener diferentes códigos QR por cantidad, es decir, si tu unidad, el tractocamión, lo tienes dado de alta con un semirremolque, te va a llegar el mismo código QR duplicado, es decir, uno para la parte de enfrente y otro para la parte del semirremolque. Es importante que esté dado de alta así, ya que pues es el número de códigos QR que te nega. Si te llegó solamente uno, dos y tienes tres, o bueno, no necesitarías tres, es importante que estés haciendo una aclaración ante la autoridad, porque seguramente tus unidades no están registradas como realmente están operando. Entonces, por eso no te llegan los códigos QR correspondientes. Ahora bien, una vez que ya pasamos el punto del GPS, perdón, del QR, recordemos que el QR como tal, pues te lo otorga la autoridad, ¿sí? La autoridad te lo otorga, tú vas a tener que buscar a tu proveedor, de preferencia local, que cumpla con los requisitos de ese impreso
poder balizar tus unidades. Y una vez que ya tenemos eso, cumplimos con el primer punto. Ahora bien, nos habla también del GPS. Acá hay un tema importante y que creo que no ha sido tan sonado porque todos buscamos cumplir con el código QR, ya que va a ser lo más visible. Sin embargo, también tenemos un tiempo límite para cumplir con el sistema GPS. Y aquí nos pone algunas solicitudes la autoridad, algunos requisitos. Estos, bueno, igual los pueden encontrar dentro del Diario Oficial de la Federación y nos habla de que el sistema GPS debe cumplir con algunas certificaciones internacionales, ¿sí? Ahora, también nos pide que este GPS nos permita estar transmitiendo información por lo menos cada 30 segundos. Es decir, que cada 30 segundos nos esté mostrando el movimiento de las unidades, de todas las unidades que tú tengas dadas de alta. También nos habla de que el sistema GPS debe tener un dispositivo local, es decir, en la unidad, que tenga un almacenamiento de por lo menos 72 horas. Esto porque se considera que en algún momento pudieras no tener comunicación y la información de ese viaje tiene que seguir almacenada hasta el momento de volver a conectarse. Ojo, aquí nos va a pedir que podamos informar esas fallas que pudieran existir. Así que todos estos puntos que nos solicite la autoridad como reportes de fallas, de desconexión, de inicio de viaje, fin de viaje, pues debe contemplarlo tu proveedor de GPS, ¿sí? También nos dice que debe tener una disponibilidad la plataforma del 99% al mes. Es decir, que debe ser una plataforma muy estable, ¿sí? Y bueno, aquí me gustaría explicarles dos cosas. Una es el dispositivo que va en la unidad y otra es el sistema GPS. Ambos te va a permitir tener la trazabilidad, pero el sistema, lo que va a ayudarnos a monitorear la ubicación de la unidad, debe tener una disponibilidad del 99%, es decir, debes confirmar y asegurarte que el proveedor de GPS con el que trabajes tenga esa certeza de poderte darte esa disponibilidad. Eso es muy, muy importante para que en ningún momento pues, pierdas información y que si en algún momento la autoridad necesita revisar la información de tus unidades, pues que tenga acceso a esta información. Ahora, también nos pide que podamos tener una retención o un almacenamiento histórico de todos los viajes, toda la trazabilidad que ha realizado tus unidades de por lo menos 12 meses hacia atrás. Entonces, además de tener un registro en tiempo real, vamos a tener que almacenar la información de tus unidades por lo menos 12 meses atrás. Si te dan más tiempo, mucho mejor. Sin embargo, sí consideren esto. Es importante que tu proveedor pueda cumplir con estas características. Y bueno, uno de los últimos puntos es justo que tenga esa notificación o ese apartado que reporta las fallas como desconexión. Normalmente los proveedores de GPS actualmente no lo tienen, ya que pues existe una desconexión, pues buscan repararlo, ¿no? Pero la autoridad te pide no solamente que se pueda poner en disponibilidad lo antes posible, sino que se reporte cuando hubo una falla. Y esto puede ser por diferentes motivos. Uno pudiera ser porque la unidad se encuentra, pues quizás en un trayecto o un tramo en donde la señal no es la correcta por temas climatológicos. Pero bueno, en caso de existir, necesitamos mantener el almacenamiento local. Por eso son las 72 horas que nos pide en el dispositivo GPS, en el que va en tu unidad. ¿Sí? Bien, veo a varias preguntas por aquí. Más adelante vamos a responderla más detalle y vamos a regresar al punto que requieran. No se preocupen, vamos a responder todas. Y bueno, algo importante es que con el GPS buscamos cumplir con lo que nos piden y para eso debemos llevar un registro de cada viaje. Es decir, cada servicio de transporte que nos soliciten tiene que estar aunado pues, a la trazabilidad del GPS, pero también a la información de tu carta aporte, hacer un registro diario para llevar el archivo volumétrico diario y también mensual. Entonces, tenemos que tener un ecosistema completo y ese ha sido uno de los puntos en donde nosotros buscamos ayudarlos. Pero bueno, más adelante les platico el cómo. Debe mantener actualizado el estado operativo de la unidad. Esto habla de que pues la unidad en todo momento tiene que estar diciéndonos en qué posición se encuentra, si está activo en un viaje, si está inactivo en tu patio,
debe mantenerse actualizado, es decir, que yo pueda monitorear esta unidad. Por eso va a ser bien importante que también podamos registrar esas salidas de la unidad cuando se encuentren en mantenimiento. De hecho, nos dice que tenemos que notificar todas esas salidas, es decir, la situación actual de la unidad. Anteriormente, pues necesitábamos registrar únicamente los viajes. Hoy no. Hoy necesitamos notificar cuando la unidad salga de nuestro patio, ya sea por viaje o no. Si es por viaje, tenemos que llevar todo un registro de dónde vamos a recoger combustible, a quién lo vamos a entregar, del transcurso que existe durante ese circuito, pero también los demás viajes o salidas que tenga esta unidad. Y bueno, la información que recolectamos dentro del GPS nos va a ayudar a poder llenar la información de CIRAC. Dentro de CIRAC nos pide llevar datos. Muchos de esos datos hoy los tenemos o los hacemos manuales. Existen grupos permisionarios, transportistas o distribuidores que capturan toda su información todavía a mano, es decir, en su sistema contable, generan una carta aporte y ahí tienen que hacer el registro manual de cada una de las unidades, de información del operador, de la unidad, del combustible, del origen, del punto de origen, el punto de destino. Y bueno, la idea es que con esto también podamos buscar una forma de facilitar el trabajo, que todo lo que te piden se pueda hacer en un solo sistema. Digo, la autoridad no te lo exige así, pero creo que va a ser muy importante porque sabemos que muchos de ustedes tienen a su transportista porque pues es más fácil, más económico. En la mayoría de los casos, los transportistas que tienen una o dos unidades las utilizan para poder transportar su propio combustible desde la TAR o desde el centro de almacenamiento del distribuidor hacia su propia estación. Entonces, lo que están buscando es economizar y asegurar también que haya disponibilidad, ¿no? Pero economizar mucho de tu operación. Si tenemos que manejar diferentes sistemas, por un lado, un control volumétrico, si tenemos que manejar un sistema GPS y luego reportar o tener a alguien que esté reportando ante CIRAC, pues tu operación va a crecer y va a ser más complicado, más tiempo, más costoso también si tienes diferentes sistemas. Entonces, una de las prácticas o consejos que buscamos darles, pues es que todo esto lo hagan en un solo ecosistema, ¿no? Y bueno, algo importante, aquí lo ponía como anotación, parte de las buenas prácticas que nosotros buscamos darles es cómo poder llevar una trazabilidad de todos estos puntos. Recordemos qué es lo que busca la autoridad. Tomemos el sartén por el mango y nosotros seamos quienes llevemos esa trazabilidad de todo lo que nos pide en un solo lugar. Esa es parte de las consideraciones que nosotros queremos aportar, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de lo que Nexus Fuel hace hoy. Y esto es más basado en qué es lo que ustedes tienen que estar considerando cumplir. Una, pues el registro de las instalaciones, muy importante, desde dónde van a estar recogiendo y dónde van a estar entregando, porque es importante que a la autoridad tú le notifiques cuál es tu circuito, porque busca que esta unidad no se salga del circuito, que realmente cumpla con ese camino, ¿no? Desde dónde va a recoger hasta dónde va a entregar. Entonces, pues aquí ya tenemos un registro, igual que el registro detallado en cuanto a tiempos, esa información nos las tiene que proporcionar el GPS con el que trabajen y tiene que cumplir con ciertas características. Para eso pueden crearse geocercas. Y bueno, aquí es información que ya sería más técnica, pero que es importante que ustedes conozcan para que sepan pues cómo lo van a cumplir, ¿no? Aquí les pongo unos ejemplos de parte de lo que ustedes tendrían que estar buscando. Ahora, con el sistema GPS vamos a obtener datos, ¿sí? Que vamos a tener que llevar en su momento al portal de CIRAC. Este portal se crea para poder llevar un control de, pues sí, justo la trazabilidad de cada uno de los viajes que se realicen. Y bueno, este portal, recordemos que es un portal que pone a la disposición la CNE para que podamos llevar este registro de información que nos está solicitando. Y bueno, una vez que esté listo el portal de CIRAC, o seguramente quienes ya han estado recibiendo la actualización, van a notar que hay diferentes tipos de usuarios. El principal obviamente va a ser el administrador, que es el representante legal o el apoderado. Sin embargo, van a poder hacer solicitud de otros usuarios, porque imaginemos que ustedes dentro de su empresa, pues quizás no operan directamente las unidades o los viajes.
quizás va a ser un poco complicado que el representante legal directamente esté corroborando o registrando la información de los viajes. Entonces, nos da la oportunidad de tener diferentes usuarios, no únicamente el administrador, sino que un operador, ¿sí? Y también la autoridad o el verificador va a tener un tipo de usuario con el cual va a poder estar teniendo acceso a la información que estás tú compartiéndole, ¿sí? ¿Qué información vamos a llevar a CIRAC? Hasta ahorita parte de lo que nos dice es que pues nos tiene que mostrar la información de titular y número de permiso de la unidad registrada por cada una de las unidades y cada uno de los viajes realizados, productos autorizados y vigencia, las placas, el NIP, la configuración vehicular, y esta tiene que coincidir con lo que tenemos registrado ante la CNE. La operadora y que la póliza esté vigente, claro, perdón, la aseguradora y la póliza vigente, las rutas autorizadas, por eso es importante tener ese registro de las ubicaciones en las cuales vamos a recoger combustible y en las cuales se va a entregar y dónde va a estar resguardada tu unidad. ¿Sí? Los datos del operador, esos datos del operador, pues hoy en día tenemos también que registrarlas ya dentro de la carta aporte, así que pues es parte de la información que tendríamos para compartirlo. Folio de la carta aporte y volúmenes transportados. Toda esta información ustedes ya la tienen, ¿sí? Ahora, lo que busca la autoridad justamente es poder ligarla con los viajes que realicen. Y pues hay que buscar una manera de que sea más sencillo, ¿no? Que tu sistema o el sistema con el que trabajes, que te dé la oportunidad de poder tener esta información pues detallada, concentrada, para que tú puedas llevarla a CIRAP, ya sea en un solo reporte o bien que si en algún momento, esperemos que así sea, nos permita compartirla directamente, ojalá y nos permita tener alguna comunicación e integración para poder estarla enviando. De no ser así, también será una muy buena opción que nos permita generar archivos en algún formato JSON. Imaginémonos que ya podamos descargarlo de tu sistema y que puedas enviarlo. Hoy no tenemos esa certeza, pero bueno, esperaremos a que tengamos alguna actualización y de ser así, pues nos gustaría ser los primeros en poder darte esa opción. Pero bueno, para eso recordemos que la información que nos solicita viene directamente desde tu operación, desde la asignación de las unidades. Por eso tiene que haber un registro de unidad por viaje. Y en este registro de unidad por viaje, pues hablamos de que tenemos que ponerle nombre de la unidad, el operador, punto de origen, punto de destino, ¿sí? El tipo de unidad, vaya, toda la información que ya tendríamos que tener registrada de nuestra unidad, el tipo de combustible y la cantidad de combustible, ¿sale? Ahora, esto nos tendría que dar como resultado un reporte de viajes por unidad y actividad de GPS, es decir, cuando la unidad ya inició su viaje y cuando ha finalizado con todo lo que implica el viaje o el circuito que estamos realizando. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo tendría que ser o por lo menos cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Pero recordemos, la finalidad es poder tener la información concentrada de lo que te pide la autoridad. Ahora, lo que hablamos anteriormente está enfocado en lo que la autoridad nos puso como obligación a partir del 23 de septiembre en esta actualización del Diario Oficial de la Federación. Pero no olvidemos que tenemos obligaciones desde 2022. Y yo creo que aquellos que ya recibieron su multa, que muchos de ellos fue de enero de 2023, seguramente están buscando el cómo cumplir, porque lo único que va a suceder es que van a seguir recibiendo multa tras multa, son acumulables y bueno, las penalizaciones van incrementando por la acumulación de estas multas. Y bueno, esto es debido a la parte del cumplimiento del anexo 30. Pero el anexo 30 tiene varias características para cumplirse, ¿sí? Primero, recordemos, estas obligaciones vienen desde 2022 para diferentes entidades o permisionarios dentro de la cadena de suministro. No únicamente transportistas, distribuidores, sino comercializadores. Y bueno, este año se sumaron los autoconsumos también, ¿sí? Pero bueno, muchos de los transportistas, porque han sido objeto de fiscalización más continua, han estado recibiendo multas en su portal directamente en su buzón tributario
multas por el incumplimiento de los archivos mensuales. Y esta vez les está apareciendo, o lo común es que les está apareciendo una multa de enero 2023. Y dicen, pues bueno, va a revisar de 2023 en adelante. No. ¿Qué es lo que nos dicen actualmente? Que la autoridad está tomando este caso o este ejemplo de enero 2023 como un llamado de atención y obviamente para hacer una recaudación de impuestos, ¿no? O bueno, de ingresos o multas, pero no se va a quedar ahí. Lo que está haciendo es buscar que cumplas, ¿sí? Con lo que te está solicitando, es decir, tus archivos volumétricos mensuales, tu sistema control volumétrico y tu dictamen. Busquemos que no llegue a ese punto, porque si llegamos a tener una multa, ya eres objeto de una revisión más detallada y ahí sí, no únicamente vas a tener que demostrar tus archivos mensuales, sino el cómo los hiciste, tu sistema volumétrico, preséntamelo, cuál es tu dictamen, por qué no cumpliste, y empezamos a complicar un poquito más las cosas. Entonces, creo que estamos a tiempo de poder cumplir con los archivos que nos está solicitando. Recuerden, desde 2022 está esta obligación. ¿Sale? Ahora, algo importante y que les he mencionado durante la plática es que no únicamente se trata de cumplir con los archivos mensuales, y menos para aquellos que ya tuvieron una multa, porque, pues, como les digo, son objetos ya para una revisión más minuciosa, pudieran tener solicitud del dictamen como de los archivos diarios. Tu control volumétrico mensual tiene que estar basado en tu control volumétrico diario, perdón, en tu archivo volumétrico diario. En conjunto tiene que tener la misma información. Si bien hoy el archivo volumétrico diario no tiene un apartado en donde nosotros podamos subirlo y nos digan, sí, ya cumpliste con sí es una obligación el tenerlo, y más cuando puedas tener alguna revisión por parte de la autoridad. Entonces, recordemos, archivos volumétricos diarios, archivos volumétricos mensuales y el sistema control volumétrico que pueda ser dictaminado. Y aquí nos vamos al tercer punto, que es el verificador tercero autorizado. Recuerden, nosotros como control volumétrico no somos un verificador. Este es una entidad separada y ajena porque es quien nos va a venir a evaluar a nosotros. No podemos ser juez y parte. Entonces, la idea es que tú puedes contratar un verificador tercero. Nosotros en Nexus Suite siempre decimos, bueno, pues mira, hay todo este segmento de verificadores, esos son algunos con los que hemos trabajado, no tenemos exclusividad y hemos trabajado, me refiero a que han verificado ya nuestro control volumétrico, hablando de transportistas específicamente, y bueno, que les han podido dar un dictamen positivo a nuestros clientes, ¿no? Entonces, es importante que consideren cumplir con todo esto. Estamos por finalizar el año. Y si hoy no tienen sus archivos volumétricos mensuales ya reportándose ante el SAT y no están trabajando con un verificador que dictamine tu sistema, pues seguramente vamos a esperar una multa también por el cumplimiento de por esta falta de dictamen. Entonces, pues bueno, es importante que consideren estos puntos. No caigan en el nada más generar los archivos mensuales con quien se los haga a mano. Porque si bien es un formato que ya está establecido, tiene cierta información que es importante cumplir. Si la autoridad, pues al momento de revisar tus archivos, ve que no cumples, por ejemplo, con la información de tu control volumétrico, o que no tiene la estructura de la información o que es incongruente, pues bueno, seguramente va a haber alguna visita por ahí y ahí es donde, como les comento, pudiéramos tener todavía más problemas, más allá de la multa. Por ahí nos comentaban en el evento que estuvimos la semana pasada en Mazatlán, nos ponían el ejemplo de estas multas y dice, oye, pues es una estrategia porque generar una multa por un mes de 33,000 pesos o 39,000 o 36,000, pues es una estrategia porque si tú apelas, la verdad es que no las tienes de ganar. Y por el costo de la multa, la verdad es que nadie está buscando apelar esa multa, ¿sí? Digo, hay montos superiores que hemos visto por multas ya acumuladas y por temas de dictamen en donde pues ahí sí buscan apelar, pero pues es un proceso bastante largo porque la autoridad ha sido muy clara. Entendemos el desconocimiento que pueda haber, pero bueno, esa es parte de una de las cosas que creo que debemos actualizar en el sector, mantenernos informados. ¿Quién de tu equipo es responsable de mantenerse informado? ¿Con quién? Y bueno,
existen diferentes foros. Aquí tenemos a AMPES, un ejemplo claro de poder darte esa información actualizada constantemente, ya sea en sus eventos, en webinars. Hay diferentes asociaciones o con tu proveedor. Nosotros con Exosul, fuera del comercial, pues siempre buscamos mantenerlos informados para que puedan ustedes saber con qué tienen que cumplir. Es más, con algunas situaciones que no directamente tienen que ver con el control volumétrico que nosotros tenemos, pero sí, busquen sus aliados, busquen dónde poder tener la información actualizada. Miren, aquí, por ejemplo, les pongo el cómo ustedes tendrían que estar viendo esos archivos volumétricos. Ese es un ejemplo de los archivos volumétricos mensuales. Tendrían que descargarlos, ¿sí? Tu control volumétrico los va a generar y ustedes por su cuenta van a tener que subir este archivo directamente al portal del SAT. Ahí es importante que verifiquen, que hagan la barrita hasta el lado derecho y verifiquen el acuse de recepción, ¿sí? Es decir, que sí fue cargado, porque nos ha tocado también casos en donde pues suben el archivo y por alguna razón pues no se cargó adecuadamente y para ellos ya estuvo listo porque no aparece el que haya una confirmación. Váyanse a la pestaña con la barrita, naveguen hasta el lado derecho porque se expande esa pantalla en algunas ocasiones o eso es lo que hemos visto. Entonces sí, confirmen que haya sido entregado y que tengan el acuse de recepción. Bueno, como resumen, aquí quise hacerles un calendario, un checklist de qué deben considerar como cumplimiento, ¿sí? De forma inmediata hablamos de que, bueno, ya tendrían que tener un sistema de control volumétrico en operación para poder entregar los archivos volumétricos, pues, anteriores y a la fecha, ¿no? Regularizar estos rezagos de información con el cual hemos incumplido para evitar la multa. Punto importante, si no tienes multa podemos evitarlo todavía, pero hay que trabajar en tiempo y forma porque además de ello tienen que buscar a su dictaminador. Antes de septiembre de 2025, dice, tenemos que auditar la información técnica de las unidades, es decir, tener la información actualizada de cada una de tus unidades ante la CNE, porque con esto vas a obtener tu GPS certificado. Para las empresas que aún están en proceso de obtener el permiso, no tendrían que tener esa actualización. Se supone que ya con la información que te solicitaron, la autoridad lo toma en cuenta para ya validar ese QR y entregártelo. ¿Sí? Registrar unidades y usuarios en CIRAC, eso va a ser importante que lo estén monitoreando para cuando la autoridad ya nos permita crear esos usuarios, inmediatamente ustedes busquen tener y crear sus usuarios, tanto el administrador como el del operador, ¿sí? Por lo menos esos dos, quien va a estar registrando la información y quién es el responsable. Y bueno, preparar datos para la emisión de QR. Esto es, pues, para todas las unidades que tenemos que actualizar, tienen que estar listas para que nos llegue ese QR y poder ponerlo balizado en las unidades que tenemos. Y bueno, por ejemplo, también en el punto 3, entre octubre y noviembre de 2025, nos dice que tenemos que cumplir ya con el balizado del QR. Ya es algo que debemos estar considerando tener. Busquen inmediatamente a su proveedor que cumpla con las características técnicas que nos está solicitando la autoridad. Tienen que tener también activo un GPS, ¿sí? Que cumpla con la regulación, bueno, con las características técnicas que nos pide, que cumpla con la información que debemos transmitir a CIRAC, ¿sí? Y ahí va a ser importante para todos aquellos que ya tienen un sistema GPS, van a tener que validar que cumple con estas características. Como les comento, nos hemos topado con varias empresas que tienen su sistema GPS, pero pues vaya, el mercado del GPS es muy amplio y el sector energético no es un nicho más grande, entonces no está tan enfocado a la parte regulatoria, pero es importante que validen si cumple o no, ¿sí? Si no cumple, pues bueno, ustedes van a tener que tomar la decisión de qué hacer con el sistema GPS o buscar uno que sí cumpla o obligarlos a que cumplan con lo que te está solicitando la autoridad. ¿Sale? Ahora, es importante y nosotros decimos que tenemos que tener una capacitación interna, es decir, tener al personal que sea responsable de la entrega de la información. Si tú cumples con un control volumétrico que te genere los archivos volumétricos y un sistema GPS que haga el registro de los viajes,
pero no hay nadie que esté obteniendo la información y llevándola al lugar correspondiente, es decir, los archivos mensuales al portal del SAT, la información de los viajes de la unidad a CIRAC, pues de nada te sirve, tienes la información, pero no estás cumpliendo. Entonces necesitas sí designar a alguien capacitado y que sepa que una de sus tareas principales en este momento va a ser justo esta captura de información. ¿Qué tan fácil o complicado va a ser el que obtenga la información y llevarla a estos portales? Pues va a depender mucho del sistema con el que trabajes. La idea es que el sistema con el que trabajes sea un ecosistema que te permita ya tener la información centralizada y que a su vez pueda ser replicada a los diferentes portales, del modo que nos los permita. Por ejemplo, hablábamos del SAT, hoy en día tampoco nos permite hacer el envío directo, entonces tenemos que descargarlo y subirlo. Pero si tiene la información ya preparada, pues va a ser mucho más sencillo para la persona que va a estar encargada de esta tarea. Antes de finalizar el 2025, importante, consideren, bueno, no consideren, busquen ya su dictaminador. Para que su dictaminador pueda darles el servicio, pues van a tener que tener ya su sistema volumétrico implementado, los archivos generados, reportados al SAT, ¿sí? Y bueno, a partir de noviembre, aquí nos regresamos un poquito, pues recordemos tener que estar actualizando la información de los reportes operativos y fiscales que se tienen que estar entregando. Hablábamos de CIRAP y hablábamos del SAT, los archivos que tenemos que estar entregando o la información que tenemos que entregar. Hacer revisiones internas, eso va a ser importante. Notificarle a nuestro propio equipo cuando una unidad ya no esté en uso y que tenemos que actualizarlo. Tenemos que actualizar y decirle a la autoridad, oye, esta unidad ya no la utilizo, necesito darla de baja. Nos llegó por ahí un caso en el que nos decían, oye, pues yo ya no utilizo el permiso, de hecho la unidad ya lo utilizo para otra cosa. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la autoridad, pues sí, te va a ayudar a darte de baja, pero antes de eso ya hubo un incumplimiento por no enviar los archivos volumétricos mensuales del 2022 a la fecha, por no tener tu dictamen y por no actualizar tu unidad. Entonces, sí va a haber una baja, pero seguramente también va a haber consecuencias administrativas. ¿Por qué? Porque no notificaste. Recuerden que no podemos nada más no utilizar lo que ya registramos ante la CRE anteriormente, hoy ante la CNE, ¿sí? Y bueno, importante toda la información que generemos de los sistemas, pues es importante que la tengamos centralizada para que cuando llegue el verificador, pues podamos brindársela de forma correcta y que el dictamen sea un proceso fácil y sencillo, o por lo menos eso es lo que nosotros buscamos hacer con nuestros clientes. Sí, son muchas tareas nuevas, sin embargo, consideramos nosotros que si tienes un aliado que te ayude a llevar esas tareas de una forma más sencilla, más clara y que las centralice, pues bueno, vamos a hacer el trabajo que sí tienes que hacer, pues más sencillo, ¿no? Ahora, como resumen o conclusión de lo que hablamos, hoy en día tenemos diferentes obligaciones en el tema de transporte, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, acordémonos de los 3 puntos que actualizó la autoridad mediante el Diario Oficial de la Federación en el mes de septiembre, donde nos habla acerca del balizado del QR, nos habla del sistema GPS y nos habla del CIRAC, la información que tenemos que estar presentándole. Y aquí, perdón, un punto bien importante que creo que no mencioné, pero la autoridad te pide que tenga él un acceso, ¿sí? Un acceso remoto en el cual pueda estar monitoreando los viajes. Eso es muy importante que lo tenga disponible tu proveedor. Pero bueno, esos puntos los contemplamos dentro de la actualización que se hizo en el DOF el 23 de septiembre de 2025. Pero desde 2022 tenemos la obligación de llevar los archivos volumétricos y tu sistema control volumétrico y tener un dictamen de anexo 30 por un verificador autorizado del SAT, ¿sí? Entonces, estas son las regulaciones con las que tienen que cumplir y lo importante es que busquemos adoptar estos cumplimientos lo antes posible. Ya no es algo que tengamos que estar proyectando a futuro en un mes o dejarlo para enero del siguiente año, no. Eso es algo que hoy tienen que cumplir ya. Y lo tienen que cumplir porque la verdad es que les va a salir más caro el no cumplirlo. Hay muchas formas en las que podemos facilitar el trabajo y las obligaciones que se tienen. Nos decían por ahí, pues no por gusto, porque realmente quisiéramos no
agregarle más tareas a nuestras operaciones. Pero bueno, si es algo que la autoridad nos exige, pues buscaremos cómo hacerlo. Hay que buscar cómo hacerlo de una manera práctica, sencilla, automatizada. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que nosotros les aconsejamos, ¿no? Prevenirse y adoptar estas prácticas y sistemas lo antes posible. Estamos próximos al cierre de año y no solo son las multas mensuales que tenemos, sino el posible paro de tus unidades al momento de transportarse por no tener un código QR, por la falta de información de CIRAC, hasta la cancelación de los sellos fiscales en caso del incumplimiento de los archivos volumétricos. Pero bueno, aquí ponía yo un mensaje que dice, el enfoque ya no es solo cumplir para no ser sancionado, sino integrar procesos técnicos, logísticos y fiscales a toda tu operación y que puedas funcionar de manera transparente y que sea eficiente, ¿no? Sobre todo que te sea eficiente y que no te genere un trabajo eh, tan laborioso. Ahora, como consejo, si ustedes buscan una plataforma, deberían buscar una solución integral, una solución que no únicamente vea por su lado los archivos volumétricos o que genere los archivos mensuales, pero que no cumpla con el sistema, que no te permita examinar, o por aparte un sistema GPS. Busquen un aliado tecnológico que les permita tener esta solución en una sola plataforma. Busquen un sistema volumétrico que te ayude a cumplir y que ya haya sido dictaminado. Es muy importante eso, que no únicamente genere los archivos, que sino que también haya sido dictaminado ya. Un sistema GPS interoperable que cumpla con todas las estipulaciones y solicitudes técnicas que nos hace la autoridad, ¿sí? Muy importante eso, porque en algunos casos nos hemos dado cuenta, repito, que el sistema GPS con el que trabajan actualmente no cumple con ello. Entonces, pues tenemos que considerar adoptar un sistema GPS que sí cumpla. Y bueno, la información a CIRAC, que podamos transmitir información en tiempo, forma y de manera correcta. Y bueno, nosotros parte de lo que buscamos es ser justo ese aliado tecnológico que te permita organizar toda la información en una sola plataforma. Y bueno, muchos de los clientes que creo que están por ahí y nos conocen, nosotros buscamos actualizar nuestra plataforma según las necesidades del sector. No solamente hacer un control volumétrico, sino ver de qué manera podemos nosotros ayudarte a llevar la operación de tu negocio completa a nivel administrativo, comercial, operativo y regulatorio sobre todo. Entonces, pues bueno, la solución que ustedes decidan buscar debería tener esas características, ser una plataforma que les ayude a centralizar, automatizar y pues a cumplir con toda la parte regulatoria. Ahora sí, antes de ponerle los datos de contacto, vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas. Por mi parte, eso es todo lo que tenía o quería presentarles, platicarles. Como les comentaba, pues es bastante información, mucha que ya conocíamos desde 2022, mucha información nueva que tenemos desde hace algunas semanas y que es de forma inmediata con la que tenemos que trabajar. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Equipo de AMPES, ¿tienen algún comentario antes de iniciar con preguntas y respuestas? Ninguno, licenciado. Estuvo perfecta su aportación y si gusta podemos dar paso a las preguntas y respuestas con todo gusto. Vemos que hemos tenido mucha interacción con nuestros asistentes. Sí, hay bastantes dudas. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Creo que sí hay muchas más de las que vamos a poder contestar por tiempo. Pero bueno, en un momento también les vamos a poner los datos de contacto. Con toda confianza, acérquense a nosotros, ya sea que sean clientes o no sean clientes. Nos gusta platicar acerca de lo que está sucediendo. Así que con todo gusto vamos a poder ayudarlos y si nosotros directamente no podemos ayudarlos, porque por ejemplo me han preguntado acerca de los proveedores para hacer el balizado de QR, pues no somos nosotros, pero te indicamos que deberías considerar de un proveedor local. Así que bueno, iniciamos con las preguntas. Voy leyendo de las primeras a las últimas. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a poner la primera pregunta.
Ok, aquí me pregunta Miguel Chas. ¿En la pipa se instala el control volumétrico? En este momento no se instala un control volumétrico físico, podemos trabajarlo a nivel documentos. ¿Esto por qué? Tú como empresa transportista eh, puedes documentar la información de tus archivos volumétricos mediante los documentos que generas. Por eso es muy importante tener dentro de tu mismo sistema la generación de la carta aporte, que nos va a ayudar a llevar control del combustible, las cantidades y el proveedor. Y bueno, toda la información que nos pide es como un respaldo del combustible que estás transportando. Vamos a ver. Ok, no voy a estar alcanzando a leer todas las preguntas, así que nos vamos a ir al azar. Juan Carlos Flores Ortiz dice, buenas tardes, ¿ya está operando el CIRAC y ya tiene algún proveedor GPS que cumpla con estos lineamientos y tiene algún proveedor que imprima los códigos con esas características? Bueno, en cuanto a CIRAC, hasta este momento, por lo menos el día de ayer en la noche que estuvimos revisando, no estaba activo todavía. Sí, les va a llegar una notificación mediante el portal de la OP. Y les digo, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos actualizados para cuando ya esté activo, solicitar el acceso o los usuarios, como comentábamos. Hay dos tipos de usuarios, el que es del representante legal y el del operador, y bueno, el de la autoridad que puede estarte revisando, ¿no? Pero hasta este momento teníamos notificación de que no. Tendremos que revisar el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, si ya está disponible. Si no, pues vamos a seguir manteniéndonos al tanto y buscando actualizarnos, porque para nosotros también es bien importante, una vez que esté listo, entender de qué manera se va a capturar la información. Si es un formulario, pues nosotros en ExoSuel te damos un reporte en el cual vas a poder tener la información detallada para transcribirlo. Si no hay forma de llevarlo, si nos permitiera hacer la carga de la información mediante un archivo, pues sería ideal. Nosotros podemos hacerlo muy fácil, ¿no? Pero bueno, todavía no está listo. Y en cuanto a proveedores, híjole, existen varios en el mercado. Yo lo que les sugiero es que con los lineamientos que vimos en la presentación que les vamos a compartir, pues verifiquen si cumple con esto. Nos hemos topado con varios sistemas GPS que pueden no cumplir con 2 puntos y los principales es las notificaciones de fallas, por ejemplo, porque la autoridad en este momento no te dice que es una falla, desconexión, falla del dispositivo físico como tal. Entonces, bueno, esas empresas, como te digo, al no estar tan relacionadas al sector, no tienen estos mecanismos o no tienen estas notificaciones o este tipo de eventos registrados. Entonces, pues hay muchos proveedores que hoy no cumplen, pero sí, ya existen algunos, nos hemos topado. De hecho, nosotros como Nexus Fuel contamos con un sistema GPS y lo primero fue, pues, nuestro enfoque es el cumplimiento regulatorio del sector energético. Así que, bueno, con nosotros sí, ya cumplimos con todo el lineamiento de solicitudes técnicas que tiene el GPS. Y en cuanto al proveedor para la impresión de los códigos, la realidad es que no contamos con un proveedor. Ahí sí va a ser importante que busquen a alguien de preferencia local que cumpla con las características del material, que cumpla con las dimensiones, colores, legibilidad y bueno, también que esa información importante sea segura, que una vez que tú la envíes a tu proveedor, pues buscar que la elimine. ¿Por qué? Pues buscamos que no se pueda replicar ese código QR por seguridad. Pero bueno, eso es importante que lo puedas verificar con un proveedor local, sobre todo porque va a ser quien pudiera hacerte la instalación en la pipa. A ver, un segundo. Ok. Miriam Isabel Rosario Oropesa. Nos dicen, los reportes de ubicación de transporte se envían en el momento durante su viaje o pueden enviarse al siguiente día. Va a depender de cómo nos presente esa pantalla girar. Si va a ser un acumulado, si va a ser diario. Por lo pronto, tú tienes la obligación de asegurar que con tu sistema GPS lleves el registro en tiempo real del viaje. Es decir,
que puedas llevar un monitoreo y un respaldo de esa información de cada viaje, por cada hora, por cada minuto. Si llegara a haber alguna falla de comunicación o conexión, pues entonces se reporta. Pero la autoridad quiere saber que no salió del circuito, que no se fue a otra parte de esta unidad. Eso es el principal. Pero hoy no tenemos la información de cómo se van a estar enviando, si van a ser diarios o mensuales, es decir, un acumulado, pero sí te dice que tiene que ser con el detalle de cada viaje en cada horario. Y es más, tu unidad tiene que estar registrando o el detalle de su tipo de operación. Aún así esté en tu patio. Ok. Janet Tirado dice, si no tengo acceso a la OP por un error de migración de información CNE, ¿cómo puedo solicitar el QR para seguir cumpliendo con mis obligaciones? Híjole, aquí es muy importante que, digo, vas a tener que comunicarte directamente con la autoridad. Muchos de estos temas los están recibiendo mediante un escrito libre en donde venga la información de tu permiso, tu transportista, la notificación que estás realizando o la acuse o la aclaración que buscas tener. ¿Por qué? Pues sabemos que la autoridad en este momento tiene varias cosas que cumplirnos, ¿no? El envío de los QRs, la actualización anterior que hizo acerca de las unidades, el cambio, justo como comentas, que sucedió hace algunos meses anteriores con la CNE. Entonces, es importante que tú puedas mandar un escrito en donde le estés notificando pues esos errores que te están apareciendo y que por lo tanto tú no tienes un código QR, por lo tanto no puedes cumplir en tiempo y forma. En su momento, tendrán que ellos notificarte cuál va a ser el proceso para que puedan hacerte el envío, que se haga la actualización correspondiente de todas tus unidades, pero lo importante es que tú lleves un histórico de cómo tú estás buscando a la autoridad para poder cumplir. Recordemos que la autoridad tiene cierto tiempo para poder responderte esos escritos libres. Entonces, por lo pronto te sugeriría que sí, mandes ese escrito libre en donde hagas la solicitud de actualización o sugerencias a la autoridad de cómo empezar a cumplir o que se dé por notificada de que tú no puedes cumplir por esa migración o el error de migración que tuvieron. Aquí tenemos otra pregunta de Guadalupe Contreras. Dice, ¿sabes si el rastreo de Samsara cumple con lo necesario para el GPS? Actualmente con Samsara estamos viendo qué tan viable es. Lo que pasa es que con GPS terceros, nosotros, como por ejemplo nosotros hablando desde Nexus Fuel, no podemos garantizar que el GPS cumpla con todas las características, desde que tenga certificaciones internacionales, desde que cumpla con la disponibilidad del servicio al 99%, que sus dispositivos tengan un almacenamiento de 72 horas o que almacenen el histórico de 12 meses hacia atrás y que además puedan estar reportando lo que la autoridad nos pide, por ejemplo, esas fallas o desconexiones que nos solicita tener registradas. Eh, Así que no sabría decirte. En el caso de algunos clientes, nosotros estamos abiertos a poder ver cuál es tu sistema GPS. Si cumple, pues bueno, tu sistema GPS es quien tiene que garantizarte que cumple con lo que te está solicitando la autoridad. No, nosotros, ni tu proveedor, ni cualquier otro proveedor te va a poder garantizar lo de un tercero, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, pues, obtener nuestro propio GPS que sí garantice lo que te solicita a ti la autoridad de un sistema GPS. Pero bueno, será cuestión de que revisemos con Samsara los cumplimientos que tenga, pero repito, ahí sí va a ser importante que ustedes directamente como permisionarios les hagan saber a sus sistemas GPS que tienen que garantizarles que cumplen con lo que la autoridad solicita. Entonces, así como Samsara, hay múltiples sistemas GPS y bueno, pues será cuestión de que revisemos con cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, en Nexus Fuel tenemos, como les comento, nuestro propio GPS en cumplimiento, ya integrado a nuestro control volumétrico que te permite llevar todo un ecosistema, pero en el caso de algunos clientes que ya tienen su propio sistema GPS, estamos completamente disponibles a poder integrarnos a su sistema. Pero repito, ahí sí va a ser importante que sea tu propio sistema GPS quien te dé la garantía de cumplimiento ante la autoridad.
Nos pregunta Gregorio Lorenzo Hernández, ¿cuántos QR deben llegar? Bueno, los QR van a llegar dependiendo de cómo tengas registrado tu vehículo, cuántos remolques tengan, es decir, uno para el tracto y los diferentes remolques que tengas dados de alta. Ponía un ejemplo durante la presentación en el caso de algunas unidades en donde el tracto le añaden un remolque o dos remolques, pero si tú ante la autoridad tienes registrado uno nada más, entonces te van a entregar el QR del tracto y el QR de el remolque que estés utilizando. Si tú, por operación, llegas a utilizar uno extra, pues la autoridad no lo tiene notificado, no lo tiene registrado de esta manera, así que únicamente te llegarían esos dos, digamos, QRs, el del tracto y el del remolque, ¿sí? Si necesitas hacer actualizaciones, es importante que lo hagas en cuanto antes para que no afecte tu operación. A ver, dice Jesús Molina Rodríguez, cuando llegue la notificación de la OP del CIRAC, ahí mismo vendrá el acceso con un usuario y contraseña o se tendría que solicitar mediante un escrito libre a esos usuarios. Hasta ahorita lo que nos dice es que vamos a tener primero el usuario del representante legal, que es quien está dado de alta ante la CNE y quien va a autorizar ese usuario. Tú podrías solicitar, al parecer, es directamente dentro del mismo portal, ese otro usuario operativo que seguramente es el que más van a utilizar, ¿no? Pero sí, por el momento el que tendrían que estarte enviando sería directamente el usuario del representante legal. Y bueno, tendrías que hacer la solicitud del usuario operador. Marcos Hernández dice, ¿qué pasa si realizo un viaje a un destino que no está declarado dentro del permiso? Pues justamente eso es parte de lo que la autoridad busca eliminar, ¿no? El que no tengamos entregas de combustibles en destinos no autorizados. Tenemos destinos como autoconsumos, por ejemplo, en los que vas a poder hacer entregas, pero tenemos que tener un registro de ello. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos dentro de Nexus Suite es poder registrar cada uno de los patios de entrega para que puedas únicamente seleccionar punto de origen y punto de entrega y que eso te permita llevarte un registro del circuito y que esté reportado en la información que vas a compartir ante CIRAP y ante tu carta aporte. Entonces, sí es importante que, pues bueno, primero se lleve el registro de ese destino, pero y tenemos que declarar todas las entregas que se realizan. Si no, bueno, va a haber una increpancia, una incongruencia en cuanto a la información que estamos presentando mediante los archivos volumétricos que van a presentar un viaje o un transporte de combustible por tu carta aporte, que va a decir que transportaste un combustible a cierto destino, y la información del sistema GPS. Si no coinciden, pues hay una increpancia ahí, ¿no? Y es lo que busca hacer la autoridad, tener esa relación de los diferentes puntos de entrega que vas a estar realizando con cada una de las unidades dadas de alta. Ok. Adriana Briones. ¿Qué puedo hacer si cambié las placas y ahora que ya recibí los QR, el número de placa aparece en las placas anteriores? Notificar a la autoridad, tienes que hacer una actualización lo antes posible porque tu unidad ya no va a corresponder al QR. Recuerda que dentro de la información que nos va a presentar el QR al momento de leerlo, cualquier persona que lo lea va a haber una increpancia entre la información de ese QR y tus placas. Entonces, ahí ya menciona como una, vaya, eres, estás en un incumplimiento, pero es una sanción, porque no coinciden. Podría malinterpretarse alguna mala práctica. Entonces, sí es importante que solicites la actualización. Y ahí sí te recomiendo que se haga lo antes posible. El GPS tiene que estar solo en el tractocamión o también en las pipas, túneles que arrastra, transporte articulado. Hasta ahorita,
la autoridad nos dice que tiene que estar según lo tenemos registrado ante la CNE, es decir, si tenemos estos túneles ya registrados dentro del mismo tracto, tendrían que estar reportados bajo el mismo GPS, ¿sí? Es un viaje y tenemos el dispositivo en cada una de ellas. Todas ellas tienen que darnos la misma información del mismo viaje, es decir, si tienes un túnel o, vaya, diferentes componentes dentro del mismo tracto, cada uno tendría que estar reportando exactamente la misma información. Tendría que ser congruente los 2 o 3 dispositivos que que tengas en la unidad, ¿sí? Pero bueno, sí tendrías que tener uno por cada, vaya, un dispositivo por cada unidad del mismo vehículo, con la misma información. Se enviará solo la presentación, también el video con la explicación del ponente. Creo que, bueno, por lo pronto les aseguro que la presentación se envía. El video no sé si está siendo grabado, sí, seguramente el equipo de AMPES les podrá compartir. De todas maneras, más adelante les vamos a compartir nuestros datos de contacto. Cualquier duda, porque hay muchas preguntas que creo que no vamos a alcanzar a contestar, pero con toda confianza comuníquese con nosotros y con gusto nos daremos el tiempo para poder responderles a más detalle. A ver, dice, disculpe, ¿ya tiene alguna marca de GPS y también control volumétrico que ya cumple? Sí, ahí sí les voy a hacer el comercial. Nosotros como Nexus Fuel somos un sistema de control volumétrico que trabajamos en el sector energético para estaciones, distribuidoras, comercializadoras, fletes, autoconsumo de combustible y de gas. Entonces, parte de nuestra misión es hacer que nuestro sistema te ayude a operar de una forma automatizada. La última filmina de la que hablaba, donde les hacía una recomendación de que el sistema tiene que ser un sistema integral y que sea un ecosistema que te permite el cumplimiento, pero también llevar una administración y operación fácil. Pues bueno, hablo parte de lo que hacemos o buscamos hacer en Nexus Fuel hoy. Entonces, sí, nosotros como Nexus Fuel hoy en día contamos con un control volumétrico que ya cuenta con su sistema GPS y que te ayuda a cumplir con la parte de la disposición de 2022 con anexo 30, pero también con la disposición del Diario Oficial de la Federación que aplicó a partir del 23 de septiembre. Nosotros como Nexus Fuel podemos ayudarte. Más adelante te dejamos los datos. Quien esté interesado, con todo gusto les compartimos información. Cada propuesta es un poquito detallada porque hay que entender la particularidad que tiene cada permisionario. Dice, la CNE nos generó los QR. Somos una distribuidora con permiso de distribución sin flotilla propia para la distribución. ¿Hubo algún error o enviaron parejo los QR? No, en el caso de los que tienen permiso de distribución, únicamente tuvieron que haber recibido los códigos QR si tenían vehículos dados de alta. Recuerda que quienes pueden hacer transporte de combustible o de gas son quienes tienen vehículos dados de alta. El permiso de transportista como tal está enfocado únicamente a empresas que tienen vehículos y que transportan combustible o gas, y en distribuidoras pueden sí tener vehículos dados de alta, sí, bajo el mismo permiso. Entonces, en el caso de ustedes, habría que revisar si en algún momento dieron de alta alguna unidad. De ser así y quizás ya no lo utilizaron, pero sigue registrada ante la CNE, pues bueno, te enviaron el código QR de esa unidad. En caso de que no, en ningún momento registraste un vehículo, seguramente sí hubo un error. Entonces, pues bueno, habrá que notificar que no tienes vehículos tú dados de alta, por lo cual pues no tienes forma de cumplir con el QR. Pero es muy sencillo, si ya te llegó el código QR, puedes leerlo con tu dispositivo móvil, ver qué tipo de unidad, el vehículo, las placas que tengas y ver si tiene relación con alguna unidad que tú tengas o hayas tenido, o si efectivamente es un error y te llegó quizás el de alguien más. Creo que ese tipo de errores pudieran estar sucediendo. Recordemos que pues, la autoridad está buscando cumplir con esto en un tiempo corto, así que seguramente vamos a encontrar algunas fallas todavía o algunas lagunas. Por ejemplo, hablábamos de CIRAC, en donde hoy no tenemos explícito el cómo vamos a cumplir con la información. Nos dice qué información, pero no nos dice exactamente cómo, si es mediante el formulario que hace mención o si tenemos diferentes opciones de cumplirlo, ¿no?
Aquí dice Lauribet Antonio Dolores. Hola, buenas tardes. En el caso de tener el permiso, pero la unidad dejó de operar desde el 2019, ¿qué procede? Lo mencionábamos hace un momento. Importantísimo, darlo de baja. Comunícate, darlo de baja y en caso de que ya no vayas a utilizar el permiso, busca darlo de baja. Pero también considera que al momento de darlo de baja, pues la autoridad va a notar que pues tienes faltantes, es decir, que no has cumplido con lo que te solicitó de 2022. Aunque no existan viajes, tú aún así estás obligada a entregar los archivos volumétricos con un inventario en cero porque no tuviste viajes, pero sí tendrías que haber cumplido con esos archivos volumétricos. Entonces, importante ahorita buscar primero dar de baja la unidad porque no vas a poder nada más ir y cancelar o dar de baja tu permiso, sino que tienes que dar de baja la unidad, reportarla como que ya no está en uso, está inactiva, solicitar la baja de tu permiso, pero considera que posiblemente haya algunas multas administrativas por el no cumplimiento de las obligaciones desde 2022. Dorian Camporro Sánchez. Si por problemas ajenos a nosotros las rutas a los destinos registradas, autorizadas, no están disponibles y se tiene que desviar el vehículo, ¿cómo se tiene que proceder en el momento de modificar la ruta? Bueno, aquí viene la parte importante en la que tenemos que hacer el cruce de información con el sistema GPS. El sistema GPS va a estar monitoreando que la unidad esté en camino durante toda la ruta que haga. Si bien hay un circuito trazado y hay algún paro, hay algún bloqueo y tenemos que tomar otra ruta, pues bueno, en ese momento el registro del GPS es el que nos valida la ruta nueva que se realizó. La autoridad no es tan clara en este momento, no da tanto detalle acerca de cómo notificarlo, pero sí que debe haber un registro de este movimiento de ruta y eso lo tendría que hacer directamente el GPS. El GPS es quien tiene que poder registrar esa nueva ruta y si la autoridad en algún momento te hace alguna solicitud de la información de las rutas, una tiene un acceso directo o eso es lo que pretende, el poder entrar directamente al acceso, poder ver tus unidades en tiempo real o verlo directamente en los reportes que enviarás a CIRAC, ahí se va a registrar latitud y altitud acerca de el recorrido que haga esta unidad. Entonces, van a existir estos casos. Por el momento, te digo, no hay una definición exacta por parte de la autoridad de cómo tenemos que presentársela, pero sí tiene que haber un registro. Erika Elizabeth Torres Banda. Fíjate que esta pregunta ha sido muy común. Nos las han hecho bastantes clientes. Nosotros con el control volumétrico para fletes ya hemos trabajado desde que lo solicitaron, desde 2022. Y de hecho, antes de ser un volumétrico, éramos un sistema ERP para, bueno, seguimos siendo ERP para fletes, para llevar la operación, administración y la parte comercial. Y nos dábamos cuenta de esto, ¿no? Es algo bastante, bueno, sigue siendo bastante común aquellas empresas que tienen su tractor registrado, pero también lo utilizan para transportar secos. Y la realidad es que la autoridad, pues, no te autoriza a hacer esto. Esta unidad únicamente debería poder transportar combustible y esa es la solicitud, y esa es a cómo está vinculada la solicitud del permiso. Esas son las condiciones que tienes y no podrías transportar otros productos. Te digo, es una práctica común, nos hemos topado mucho con esto, pero ¿qué nos dice la autoridad? Es que no puedes tener otros viajes que no sea eh, bajo el permiso que tienes. Entonces, pues bueno, toma en cuenta que si la unidad se encuentra en ruta, en otro tipo de viaje, pues una, va a haber un registro del GPS de un viaje que no estuvo notificado. Otra, en carretera, si te llegan a parar, pues no tienes un motivo de viaje y al leer tu unidad y que estás transportando algo más, pues estarías como en incumplimiento vaya, ¿cómo lo puedo decir? En incumplimiento acerca del permiso o de lo que te autorizó la CNE que puedes transportar. Pero sí, la idea es que no puedas transportar otro tipo de productos o mercancías
únicamente el combustible petrolífero y carburo que se te permitió con esa unidad. Te digo, es algo común, es algo que nos hemos topado bastante ahorita como pregunta, por lo que vemos es algo pues que se solía hacer bastante en la práctica diaria, pero bueno, pues la idea es, por lo menos para la autoridad, es que no suceda, que no la hagas. Hay que tener mucho cuidado con sus unidades. Recuerden que, pues, al estar en calle, al tener la información mediante el QR, cualquier público general como autoridad va a poder identificarlos y va a poder monitorear el viaje y no pueden estar haciendo viajes que no estén autorizados o no estén registrados y que estén relacionados al producto del cual tienen el permiso. ¿Cada pipa tiene diferente código? Sí. Tal cual dice de alta la unidad con los diferentes aditamentos que pueda tener, van a tener un código especial, todos relacionados a una misma unidad. Si te refieres a pipa como vehículo, sí, cada pipa va a tener un código diferente. Es decir, si tú tienes registrados 5 vehículos, 5 pipas en, ante la autoridad, entonces vas a recibir por cada vehículo y sus aditamentos un código especial. Recuerda que dentro de la información que viene en el código QR va a venir la información de placa, seguro, y por eso es importante que cada una de esas unidades esté dada de alta y con el permiso o seguro vigente. Evelyn Flores. ¿Y no me pueden hackear? Pues depende del sistema que utilices. Es importante que el sistema con el que trabajes tenga la capacidad de tener una seguridad, pues para evitar eso, ¿no? Te puedo platicar de nuestra experiencia. En Nexus Fuel buscamos que la parte de seguridad sea primordial. Tenemos diferentes métodos en las cuales podemos tener una autentificación desde seguridad de 2 pasos, es decir, que puedas iniciar sesión únicamente si te llega un mensaje a tu celular con un código, el código para ingresar a tu cuenta, o bien con un CAPTCHA. Vaya, hay diferentes modelos en los que podemos asegurarte esa parte de ciberseguridad que requieres tener. Eh, pero si te pueden hackear, sí. La realidad es que sí, y va a depender mucho del sistema con el que trabajes. Hay muchos sistemas, y hablando, por ejemplo, del GPS nada más, hay muchos sistemas GPS locales que utilizan como intermediario otros sistemas GPS. Entonces, si son empresas pequeñas, quizás no tienen la capacidad o seguridad que requieres. Y eso te va a pasar con casi cualquier proveedor de tecnología, ¿eh? Por eso es importante que ustedes conozcan quién es el proveedor. Nosotros, cuando iniciamos a platicar con alguien, a veces parece que presumimos, ¿no? Que venimos de una casa desarrolladora de software y que tenemos la experiencia de trabajar con clientes como Playboy, Coca-Cola, Fandango, pero eso nos permite darte la seguridad de que con Nexus Fuel pues puedes tener justo una seguridad, un equipo de tecnológico de desarrollo y que además tenemos la capacidad para estar actualizando constantemente la plataforma. Tanto así que pues al poco tiempo de que salió esta resolución, ya teníamos la solución para ustedes. Entonces ya cumplimos con lo que te pide la autoridad hoy en la parte de fletes. Ok. Verónica Peregrina Fuentes. De acuerdo al anexo 30, ¿cómo va a proceder el reporte del dictamen al concluir el año 2025? Ya que al día de hoy no hemos reportado los volumétricos desde el año 2022. ¿Se deben realizar los dictámenes de 2022 al 2025? Ok, lo vamos a separar. Por un lado, están los archivos mensuales y esos puedes sí entregarlos todavía. Pueden ser retroactivos. La idea es que cumplas con esos archivos, ¿sale? Es reportar la información de todas tus operaciones desde 2022 a la fecha. Pero ojo, no es nada más el cumplir con esos archivos retroactivos, sino tener un sistema volumétrico para que puedan darte un dictamen. Por el momento, hasta donde tenemos entendido por parte de los verificadores, no puedes entregar dictámenes anteriores, ¿sí? Tendrías que entregar pues el que tenemos en este momento, que sería el de 2025, y recordemos que este año es cuando la autoridad ya empieza a hacer o tomar acciones para el cumplimiento.
En años anteriores no vimos multas por el retraso de los archivos ni por el incumplimiento de los dictámenes, pero este año sí. Entonces hay que cumplir. A partir de este momento, los archivos sí puedes entregarlos extemporáneos y bueno, necesitarías cumplir con tu sistema de control volumétrico para poder entregar también tu dictamen. En este punto nosotros podemos ayudarte, te podemos ayudar con nuestro sistema de control volumétrico para poder generar los archivos anteriores, entregarlos a la autoridad, ¿sí? Como extemporáneos y además que estamos listos para poder hacer ese proceso de dictamen con el verificador que tú elijas y así ya cumplir en este año. Si no te ha llegado una multa, estás muy a tiempo de evitarlas. Recuerden que al finalizar el mes, y estamos a 15 días de que finalicemos, van a empezar a llegar nuevamente a todos aquellos que no han recibido su multa o a quienes ya la recibieron y siguen sin cumplir una multa por meses siguientes. Ok, la siguiente pregunta. Denny Domínguez Toscuento. Hola, excelente presentación. Muchas gracias. Pregunta, ¿puedo modificar las medidas de un código si es que tengo unidades de capacidad de 5,000 litros y debido a las marcas no cabe el QR que nos otorgaron? Eh, pues no, la realidad es que no. Por disposición de la autoridad, las dimensiones del QR son tal cual las que nos están exigiendo. ¿Qué tan minuciosos van a ser con eso? No lo sabemos, pero preferiríamos que no corras ese riesgo. Sabemos que muchas de tus unidades, pues buscas que sean un branding para tu marca, pero habrá que ahí sí ingeniarnos la forma en la que podamos redistribuir el diseño que tiene actualmente tu pipa, pero sí o sí cumplir con las dimensiones y características que tiene ese QR. Así que digamos que vamos a agarrar el lienzo en blanco tu unidad, tu pipa, poner el código QR y sobre eso buscar rediseñar. Sé que eso implica para ustedes un costo extra, pero pues eso te puede evitar el tener una multa, ¿no? No sabemos, te digo, qué tan estrictos van a ser con el tema de dimensiones, con colores, porque han sido muy específicos en cuanto al tamaño, en el tipo de papel impreso, la durabilidad, la fuente, los colores, tanto así que no nada más te dan un impreso con un color, sino te dan el código del color para que tu proveedor no se equivoque y sea exactamente ese color. A ver, aquí tenemos a Abigail Morales Hernández. Los autoabastos tenemos obligación de reportar desde 2022 también. Voy a dejar un equipo autoabasto combustible, pero antes de solicitar la baja quiero ponerla al corriente con los volumétricos. Va a depender. Tu autoconsumo, tu autoabasto, ¿tiene permiso? Anteriormente la CRE, si tenía un permiso, entonces sí estabas obligado desde 2022. Si no, a partir de 2025 es tu obligación, ¿sale? Este año 2025 ya se obligó a todos aquellos que consumían, no recuerdo exactamente la cantidad, pero son 74,000 o 75,000 litros en un mes, por lo menos durante el año, para ser obligados a entregar sus archivos volumétricos, contar con un sistema volumétrico y además obtener un dictamen, ¿sí? Aunque no tuvieran permiso, pero si tú ya tenías un permiso, entonces sí, en ese caso desde 2022 tendrías que estar cumpliendo. Y bueno, también podemos ayudarte con eso. Si gustas, al final vamos a poner nuestros datos, comunícate con nosotros y con gusto te damos las opciones que puedes tener para poder cumplir con lo que tenías que cumplir desde 2022. A ver, permítanme, se me mueve la pantalla aquí. Dice José Luis Adriano, ya podemos consultar el CIRAC, aunque no seamos permisionario, tenía entendido que sería público. El portal como tal, pues vas a poder tener acceso, pero no con el usuario con el que vas a hacer el registro de información. Para el registro de información, sí es importante que pues haya llegado el usuario, el representante legal y el usuario operador, ¿no?
pero ¿qué información va a poder ver el público general? Pues realmente una consulta de qué es el CIRAC. Es como, digo, un ejemplo burdo sería como en el SAT, tú puedes entrar, sí, vas a ver mucha información de qué trata el portal, qué es la información del portal, qué es lo que busca obtener el CIRAP, pero no vas a poder entrar a la información en donde vas a capturar datos, porque ahí sí requieres un usuario igualito que en el SAT para poder ver tu información personal o la información de tu permiso en este caso, pues sí vas a requerir tu usuario. Y bueno, vamos por una última pregunta. Tenemos bastantes preguntas todavía. Les repito, en un momento les vamos a poner la información de dónde pueden contactarnos y con gusto vamos a poder ayudarlos personalmente. Cada uno de los permisionarios tiene diferentes características, con gusto los escuchamos y vamos a poder buscar de qué manera podemos ayudarlos, ya sea con nuestro propio sistema control volumétrico y GPS, o bien redirigirlos. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que dice Lilia Fernanda, ¿cuáles son las características del verificador tercero autorizado? Que sea un verificador tercero autorizado. Hay un listado que el SAT pone en donde aparecen esos verificadores. Tiene que ser un verificador autorizado como tal. Y bueno, principalmente es eso. Al tener una verificación ya por parte del SAT, el SAT ya los auditó, les creó todo un seguimiento de lo que tienen que cumplir y de lo que tienen que evaluar de un sistema control volumétrico. Nosotros, como sistema control volumétrico, pues podemos ser evaluados por cualquier verificador. Normalmente, pues podemos trabajar o es más fácil si alguno de estos verificadores ya conoce Nexus Fuel porque lo ha verificado con alguno de nuestros clientes, pues es más fácil, ya conoce la ruta, ya sabe el cumplimiento que tenemos. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, pues que sea un verificador autorizado. Nada más. Hay muchos, dependiendo de tu zona, o pueden ser remoto. Igual, te podemos recomendar algunos con los que nuestros clientes han trabajado. Pero bueno, con esto, por este momento, concluimos con la presentación. Para mí ha sido un gusto, un placer poder platicar o presentarles parte de lo que nos ha tocado estar viendo en cuanto a la actualización para transportes. Les repito, nosotros vamos a estar aquí a sus órdenes para poder responder cualquier duda, pregunta. Para quienes no tengan un control volumétrico, no hayan cumplido con sus archivos mensuales anteriores y quieran empezar a regularizarse y quieran obtener su dictamen, comuníquense con nosotros. Seguramente les vamos a poder ayudar. Tenemos una opción para ustedes. También con la parte nueva del GPS, todo lo que les platiqué y las pantallas que les mostré son de Nexus Fuel, es la plataforma que tenemos, no es algo que estamos próximos a hacer, es algo que ya está funcionando, que muchos de nuestros clientes tienen y que ya están en cumplimiento. Así que, bueno, aquí les dejamos nuestros datos. Mi nombre es Emanuel López y bueno, en el código QR que pueden encontrar en pantalla, si ustedes le toman una captura o si le toman con su cámara una fotografía, los va a enviar directamente a un número de WhatsApp en donde van a poder ayudarles. Y bueno, vamos a ir respondiendo cada una de las solicitudes. También el equipo de AMPES me va a pasar sus preguntas. Vamos a tratar de responder todas. Y bueno, si tenemos sus contactos, con gusto nos ponemos en comunicación con cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo. Y bueno, también muchísimas gracias a todo el equipo de AMPES por hacer esto posible. Encantados de poder estar aquí, de poder platicar con ustedes y cuando gusten invitarnos, somos los más contentos de estar aquí. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y muchísimas gracias por su comentario final, licenciado. Antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de Nexus Fuel, quienes con gusto podrán orientarlos. Y si requieren apoyo para encontrar un proveedor confiable, no duden en ponerse en contacto con AMPES. Con gusto podremos canalizarlos con los especialistas adecuados para sus necesidades. Agradecemos la destacada participación de nuestro ponente, así como la participación de todos ustedes. Les recuerdo